Muy buenas tardes, bienvenidos al Mejor Plan, el programa que te muestra la usina cultural platense, como todos los martes acá en TVU, hablando de la cultura regional. ¿Cómo andás, Lía? Bien, muy bien. Un fin de semana bastante raro, ¿no? En el marco de los cierres de listas de la política nacional, provincial y de la Ciudad de La Plata, que también, por supuesto, afecta a todo lo que tiene que ver con el sector de la cultura. Y hay muchos que estamos afectados por la luz, en toda la zona norte de La Plata, así que por favor a la gente del app, acá Celina, que la tenemos detrás, que también le damos la bienvenida junto con Santi, y la estamos sufriendo, ¿no, Celi? Sí, totalmente. No nos podemos bañar, no podemos calefaccionarnos. Bueno, no lo digas mucho igual que no te puedes bañar, por lo menos. Bueno, tratamos de hacerlo en otro lugar, pero en una casa amiga. No en casa, claro. Una cosa que se volvió a suspender para todos los que lo tenían en agenda es el Culturazo, que iba a ser este viernes en Plaza San Martín, pasó para el 12 de julio. Así Bien. que el viernes no nos vamos a poder encontrar ahí. Pero recordemos que se había suspendido en la fecha original, ¿no? Se había suspendido en la fecha original por el cuidado o el maltrato, la desidia y la represión hacia los manteros, que llevó a que también formen parte de eso los trabajadores de la cultura y no los dejaran usar la Plaza San Martín. Tenemos invitados de lujo. El libro del año, seguramente, ¿no? El libro del año, estamos hablando de un libro de Sergio Pujol, que es profesor en esta universidad, que es investigador del CONICET, que es periodista y además trabaja con un tema que es súper interesante para muchos y muchas, que es la música o el rock. El rock, el tango, vamos a hablar de un montón de cosas de su obra y hoy vamos a hablar de su último libro. Y también Elías el Principito, mucha cumbia se viene a TVU, una artista... O sea que vamos a tener un programa de múltiples géneros. Dedicado a la música en sus distintos géneros. Elías el Principito, atento porque es un músico emergente que viene sonando muy bien y lo vamos a tener acá entrevistando y en vivo escuchando dos temas de él. Bien, y vamos a tener un Mejor Plan en el recuerdo que también está ligado a la música. Así que vamos a verlo y seguimos con el programa. Por ahí, sin volverlo algo como encerrado o de etiqueta, ¿cómo podrían describir esa identidad de la banda? Y rock. ¿Por qué? Por la libertad, por ahí. Porque está la libertad de poder hacer lo que uno siente, lo que uno quiere, siempre con un diálogo en el medio y sin dejar puertas cerradas, ¿no? Claro, básicamente definir es como cerrarlo, digamos, y no nos gusta, digamos, tenemos... Pero siempre es lo primero que te piden. Sí, digamos, por eso es rock, pero estamos abiertos tenemos chacarera, medias rockeadas, pero digamos, somos bastante abiertos y creo que los temas son bastante también versátiles. Que es algo que se da mucho, ¿no? Hoy, desde el rock, pero por ahí atravesar o recorrer diferentes estilos musicales, lo cual es sumamente enriquecedor también, pero es un sello bien de estos últimos tiempos, ¿no? Sí. Antes estaba como la pelea, si sos punk, si sos rock, si sos... Había que hacer uno u otro. Claro, hoy yo creo que la sociedad es mucho más abierta y te permite eso, poder jugar con diversos estilos y no cerrarse, y de repente sale una canción y la hacemos más balada, de repente sale una canción y es más rockeada, así que está bueno, poder jugar con eso. Bueno, ahí veíamos a Santiago el año pasado haciendo una entrevista a Peón Cuatro Rey, una de las tantas bandas que pasaron por TVU, hablando justamente de todo el panorama musical, ¿no? De lo que es tocar en la Ciudad de La Plata, ¿no, Santi? Sí, de la cuna del rock, o por lo menos de buena parte del rock del país, pero acá, bueno, tenemos un experimentado en la música que por ahí puede comentar más al respecto. Pero bueno, interesante hoy cómo pasamos del rock. Y también un poco va a tener que ver después más adelante con Elías el Principito, que va a estar cerrando el programa. Bueno, Elías, le damos la bienvenida a Sergio Pujol. Un honor tenerte acá, Sergio. Al contrario, un gusto para mí. Bueno, y también vemos en la mesa el libro, ¿no? El año de Artaud, uno de los discos más emblemáticos de Spinetta. Sí, hace unos años se hizo una encuesta en la revista Rolling Stone. Bueno, las encuestas siempre generan algún tipo de resquemor, son discutibles en todo caso, pero de cualquier manera fue una encuesta hecha sobre un universo bastante amplio de periodistas, productores, músicos. Fue en el 2015 y Artaud salió elegido el disco más importante y relevante en toda la historia del rock argentino, ¿no? Bueno, eso fue un poco el disparador de mi investigación. Y es un libro que yo tuve la posibilidad de leerlo estos días y es un libro que articula la mirada sobre el peronismo del 73, sobre la juventud
y sobre el universo del rock con una gran pregunta a priori, pareciera ser que es, bueno, ¿cuál es el lugar del movimiento del rock en esta tensión entre lo más lineal del movimiento peronista y lo más complejo de una juventud divina y maravillosa, diría Caetano, que va emergiendo en algún punto? Sí, efectivamente. El propósito no fue tanto contextualizar al rock, ponerle un telón de fondo histórico, sino más bien poner en diálogo esas dos series, digamos, del pasado, ¿no? La música joven, como la llamaban los medios masivos en esos años, y un proceso político muy convulsionado, muy excitante. Recordemos que el 73 es un año de varios regresos, es el año del regreso de la democracia, después de 7 años, y en realidad después de 16 años de proscripción del peronismo. Es el regreso del peronismo al poder y es el regreso del líder del movimiento al país en un momento también de fuertes pugnas internas dentro del partido, ¿no? Con un fuerte protagonismo juvenil que hizo que el movimiento peronista girara hacia la izquierda, ¿no? En general el 73 es un año de... Yo no diría que es un año revolucionario, porque lamentablemente no hubo una revolución. Lo que en realidad hubo en el 73 fue un ánimo de cambio generalizado y una expectativa de transformación y de revolución. Hubo un horizonte revolucionario, y entonces lo que yo trato de poner, digamos, en cierto modo en discusión también es qué lugar ocupa el rock, género al que suele tildárselo de despolitizado, o de lunático, o de estar, como dijo alguna vez un músico del rock, más interesado en cambiar la especie humana que cambiar el mundo, ¿no? De hecho, vos en el libro, en un momento planteas esta idea de, bueno, la derecha nos diría que somos unos hippies, la izquierda también nos diremos que somos unos hippies, bueno, entonces nos quedamos como innovando esa es una ¿no? definición que me dio Billy Bond en una de las entrevistas para el libro. Sin embargo, el 73 es un año muy particular porque si uno ve los pronunciamientos políticos de los músicos, si uno tiene en cuenta que el único festejo importante que se hizo por el triunfo en marzo del 73 de la fórmula Cámpora Sonora Lima fue un festival de rock que se llamó Festival por la Victoria o por el triunfo peronista, si uno considera o tiene en cuenta que el medio gráfico que más atención le prestó al rock fue el diario Noticias, que era un diario que tenía vinculación con los montoneros, bueno, esto permite de algún modo deconstruir ciertos preconceptos sobre lo que era ser político en la música argentina del año 73. Indudablemente la banda sonora del 73 no era el rock, digamos, la banda sonora de la canción de protesta, Piero, el folclore comprometido, politizado, pero esos géneros que acompañaron el proceso político de alguna manera representaban el pasado también. Claro. El único género que encarnaba la imaginación utópica, el único género nuevo, joven, hacía pocos años que había desembarcado en la Argentina y que se había desarrollado una modalidad, digamos, una forma de entender el rock muy de acá, en este caso muy de la ciudad de Buenos Aires por lo menos, eran 6, 7 años. Era una música nueva y una música que estaba mirando constantemente hacia adelante, hacia el futuro. Porque ¿no? A nivel de mercado, ¿cómo le fue a este disco cuando salió? Bueno, en realidad, un amigo historiador dice que solo a mí se me ocurría decir que el 73 fue el año de Artaud, ¿no? Con todas las cosas que sucedieron, ¿no? Te lo digo porque estás diciendo que por ahí sonaba otra música. Hay una ¿no? cierta, digamos, hay una actitud un poco provocativa, rockera, si vos querés, en definir al 73 como el año de Artaud. El disco se presentó en octubre y se empezó a comercializar a fines de ese mes, principios de noviembre en realidad. Por lo tanto, el volumen de venta de Artaud en ese momento fue ínfimo en comparación con los grandes fenómenos masivos, ¿no? Horacio Guaraní en la Argentina, la propia Mercedes Sosa, ni hablar Roberto Carlos que llenó dos Luna Park, o Leonardo Fabio, o Sandro, esas eran las estrellas más convocantes en ese momento. Pero de cualquier manera había en Artaud un componente poético, musical, la necesidad, digamos, de revitalizar, traer a la Argentina, al contexto argentino, a un poeta que había muerto hacía 25 años, un poeta maldito, incomprendido en su momento incluso, que se había distanciado del surrealismo por disidencias políticas, traerlo, digamos, a esa Argentina del 73, a alguien que hablaba de la necesidad de romper las ataduras con el sistema, cuyo último ensayo justamente está dedicado a Vincent Van Gogh. O sea que había toda una identificación primero con Artaud y a través de Artaud con Vincent Van Gogh, con la idea de la locura como un estado de iluminación que la sociedad reprime,
todo eso en el contexto político del 73 tenía un valor y un sentido muy particular. Tenemos algunas imágenes, bueno. Vamos a ver y seguimos con Sergio. Eso fue impresionante. Después, bueno, a nivel técnico. Lo que pega el tipo, claro, así en agua. No lo podés creer. ¿Cómo produce? Mucho de la necesidad, viste, nuestra que teníamos nosotros cuando grabamos con él, intuitiva, que no sabíamos cómo carajo, viste, lograrlo. Impresionante, muy intuitivo, no, y lejos no estaba, porque el tipo escuchó el material. Claro, eso es lo que yo decía, como que ya venía de origen. Y lo que pasa es que ellos escuchaban mucho Yes, mucho Floyd, Genesis, los ratones, Juanse. Pero vos lo que más has escuchado son los Stones. Pero a los Fab Four también, Beatles también. Sí, pero los Beatles son como una infantil. Para bajar, para crianza. Cuando eras más chico. Está bien. Bueno, pero esa es la etapa que más asimila el ser humano. Mira que... Bueno, ahí veíamos un poco a Spinetta, ¿no? En una de los tantos dijo que ha grabado, hablando informalmente con el resto del equipo. Sí, Spinetta era un personaje muy extraño, ¿no? Era un marciano en la Argentina de los años 70, su extrema delgadez, sus cabellos, la ropa que elegía para ponerse, cómo hablaba, cómo se expresaba, las referencias culturales que tiraba permanentemente en sus intervenciones y básicamente su obra, que era una obra de una originalidad muy honda, muy profunda, que indudablemente tenía elementos de los Beatles, de la música folk, algo de Neil Young, pero más allá de esas influencias que, bueno, en el caso de los Beatles, él siempre fue un fanático de los Beatles y hay referencias a las canciones de Lennon y de McCartney. Lo que más impresionaba en ese momento era que era una obra que rompía, digamos, con las tradiciones musicales argentinas, tiraba alguna línea quizás con el tango, con la música de Buenos Aires. Alguna vez dijo que María de Buenos Aires de Piazzolla Ferrer era una obra que había influido fuertemente en Almendra, pero ya en el 73 Spinetta estaba en otra cosa. Ya había pasado Almendra, había pasado Pecado Rabioso, todo en 4 años, 4 o 5 años. Él ya había armado y disuelto 2 bandas y estaba inmerso en un proyecto absolutamente personal, solitario. La ironía es que en el momento en el que todo el mundo sale a la calle, él se encierra en su casa paterna con Patricia Salazar, su nueva novia, que va a ser la madre de sus hijos, a leer Artaud, a dibujar y a componer canciones inspiradas en la lectura de Artaud, de Mallarmé, de Baudelaire, del Conde de Lautréamont, ¿no? Esos son los autores que en ese momento fascinan a Luis Alberto Spinetta. Toda una generación además que irrumpe y complejiza el lenguaje de las artes absolutamente, digamos, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y además, digamos, legitima desde el campo cultural un género que era visto con cierto desdén por los medios masivos o por el campo cultural. Por ejemplo, la primera entrevista que le hace un suplemento cultural a Spinetta es en el 72. El Diario de la Opinión, Carlos Ulanowski le hace una entrevista a Spinetta. Era algo absolutamente inusual que un medio como La Opinión o los grandes magazines de la época realmente le prestaran atención a la nueva generación de músicos, ¿no? Todavía el lote de música joven... Estamos hablando de que tendría 22 años. Sí, 23 años. Menos, sí. 23 años acababa de cumplir en enero de ese año, ¿no? Y por otro lado, un poco respondiendo a lo que me preguntabas vos anteriormente, entre el 72 y el 73 hay un crecimiento del rock en términos comerciales también. Aumenta el número de ediciones discográficas, el volumen de venta crece también, hay más espacios donde presentarse, donde tocar. El 73 es el primer año en democracia para el rock. Entonces, evidentemente es una coyuntura muy favorable para que esta música crezca, se desarrolle y empiece también a figurar en los cálculos de las empresas discográficas. Sobre todo 2 sellos, Microphone y Music Hall, que empiezan a producir rock argentino
con el aval, o en todo caso con la intervención de un personaje interesantísimo de los años 60, que fue el editor Jorge Álvarez, que había fundado en el 68 un sello discográfico para poner en valor esta música. Fue el sello Mandioca. Ya no estaba Mandioca en el 73, pero sí estaba Jorge Álvarez trabajando el micrófono. Bueno, cuánta información y rica, ¿no? Y da ganas de sumergirse en el libro y leerlo todas las páginas. Pero bueno, Sergio, vamos a seguir hablando en el próximo bloque de Spinetta, de este libro. Y también tenemos a Elías, el Principito, con mucha música en vivo acá en TVU, así que no te vayas, que hay mucha cultura como siempre. Átomos, partículas, electrones, energía, conocimiento, investigación, laboratorios, científicos. La ciencia mueve y rodea nuestra vida cotidiana. Labos. ¿Es posible diseñar y desarrollar componentes para la industria aeroespacial desde una universidad pública? En este episodio conoceremos al grupo de ensayos mecánicos aplicados perteneciente al Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Labos. Contame, miércoles a las 16:30 horas por TV Universidad. ¿Cómo analizás las cosas que están pasando en el mundo? Antonio Santana, maestro. Sí. Benjamín Asensio Bautista. Sí. Carlos Iván Ramírez. ¿Desde qué ángulo te interesan conocer las verdades ocultas? El ARA San Juan ya había sido anteriormente perseguido por naves inglesas en la zona. Donde estés, no importa, todo en un programa. No te lo pierdas, Continentes. En profundidad, miércoles a las 21:30 por TV Universidad. De lunes a viernes a las 19 horas nos estamos viendo el noticiero de TV Universidad. Te vas a enterar todo lo que está pasando en la región. El equipo de periodistas de TVU te espera para mantenerte informado acerca de lo que pasa en nuestra ciudad, la provincia y el país. Nos estamos viendo el noticiero más intenso de la región. Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. El viento que va solo ya puede caminar. Las luces que se prenden ya puede caminar. Comida que se come, lo mejor. Seguimos en el mejor plan, seguimos con Sergio Pujol y hablando del año de Artaud. Santi. Recién hablábamos hoy con el corte, comentaba Lía lo de Oscar Alemán, que bueno, agradezco haberlo conocido a través del libro de Sergio, pero eso me traía a pensar la buena idea. Uno piensa que todo el mundo conoce a Spinetta, ¿no? Porque es Spinetta, es gigante, para todos es eterno, pero no siempre es eterno, siempre es importante como hacer sus relecturas. Por eso pensaba como lo oportuno de, en este contexto, además que es sumamente difícil, lanzar un libro, una relectura, además desde la literatura, pensar a Spinetta, que es un poeta popular de una grandeza enorme, ¿no? Efectivamente. Obviamente yo no rescato a Spinetta porque Spinetta no necesitaba ser rescatado de ningún lugar. De hecho, hace unos años se decretó que el día del nacimiento, el onomástico de Spinetta sea el Día del Músico Nacional, el Día Nacional del Músico, ¿no? Cosa que despertó alguna controversia también, algunos folcloristas, tangueros, bueno, sacaron figuritas de grandes compositores y músicos tan grandes como Spinetta. Lógicamente la historia argentina está llena de buena música, ¿no? Es un país muy musical, ha producido
compositores, intérpretes, autores de altísimo nivel, de mucha calidad. A mí me pareció muy bien la elección de Spinetta porque me parece que es un nudo que está atravesado por muchas músicas, ¿no? Indudablemente es junto a Charly García y el Indio Solari posiblemente las tres figuras que sintetizan o representan la historia del género en la Argentina. Pero en el caso de Spinetta, quizás por una cuestión generacional respecto a los otros dos, tienen los tres más o menos la misma edad, pero empezó muy joven Spinetta. Spinetta se desprende, digamos, de lo que en ese momento era la música joven, entendida más como una categoría del mercado comercial que como un fenómeno artístico, ¿no? Y el gran esfuerzo que hace Spinetta y los músicos de su generación es justamente para diferenciarse, no del tango y del folclore, que finalmente era la música de los padres, los adultos, eran los géneros tradicionales argentinos, sino de la otra música joven, de los otros jóvenes, ¿no? Claro. Entonces ese esfuerzo por emanciparse, por decir aquí estamos, tenemos una voz distinta, somos jóvenes pero nos expresamos de otro modo, somos jóvenes pero no nos dejamos llevar de las orejas de acá para allá, no somos el Club del Clan, no somos Pintura Fresca, Industria Nacional, Los Náufragos, otros grupos que emergieron en ese momento un poco bajo la estela del fenómeno Beatle. Me parece que en cierto modo es también un gesto político, y el 73 y este disco en particular con esa tapa tan rara, tan indómita, ¿no? Luego la industria... rompiendo la forma. Sí. Rompiendo la forma, oponiéndose, digamos, a lo que deseaba la discográfica, y con un gran sentido de la oportunidad política, ¿no? En el mejor sentido lo digo, lo de oportunidad, porque en realidad Pescado Rabioso había firmado contrato para 3 discos, y después del segundo disco, que fue doble, el grupo se disuelve y queda Spinetta solo. Entonces él, bueno, cumple con su palabra, pero presenta un disco hecho con absoluta libertad creadora y con una idea de tapa que es en sí misma una especie de manifiesto artístico, ¿no? De algún modo él dialoga con las vanguardias artísticas y se sale con la suya. Es decir, es una época en la que los músicos jóvenes empiezan a tener un control sobre la obra, no solamente sobre las composiciones, la extensión de las composiciones. Hay una canción que dura apenas 2 minutos, que son 47 palabras, un poco a la manera del Cadáver Exquisito, son 46 sustantivos y cierra con una preposición por, y después hay otra que dura casi 10 minutos, que está hecha con módulos, ¿no? Y que son varias canciones, una especie de suite inspirada principalmente en Van Gogh, el suicidado por la sociedad, que es el último gran ensayo de Antoine Artaud dedicado al pintor holandés. Celi. Pensaba cómo recomendarías tu propio libro, ¿no? Hablando de música, de política, pero cómo lo bajaste también a la escritura, ¿no? Y sí, yo le doy mucha importancia. ¿Cómo lo describirías? Le doy mucha importancia a la escritura porque la verdad es que yo cuando empiezo a trabajar en un libro tengo algunas ideas un poco vagas, ¿no? No tengo una hipótesis muy fuerte. Espero que no me estén escuchando la gente del CONICET. Los investigadores. La gente del CONICET, que son los que me tienen que evaluar año tras año. Sí, soy bastante intuitivo cuando trabajo y muchas de las ideas van surgiendo en el proceso de la escritura, ¿no? A medida que voy escribiendo voy entrando en un... no voy a decir en trance porque sería una expresión un poco exagerada, ¿no? Pero sí, es verdad que voy haciendo descubrimientos a medida que voy elaborando mi discurso escrito, ¿no? Por ahí, yo cuando lo leía, lo que me imaginaba era como un investigador apasionado, pero casi como un detective, porque sí, aparece hay mucho de detective. Todo lo de la crítica, la revista, las plataformas políticas, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Sí. ¿Qué proponían en el marco de, bueno, una semana en el que cerraron varias listas y que tenemos elecciones este año? El libro también te lleva a pensar eso, ¿no? ¿Qué plataformas políticas había? ¿Cómo lo leían los jóvenes que iban a votar por primera vez? Y mes por mes. O sea, también, ¿no? Claro, y el detalle del clan. Sí, hay un trabajo de reconstrucción de lo que llamamos un clima de época. Y ese clima de época está en distintos artefactos culturales, en muchas fuentes. La religión, por ejemplo, aparece como... Efectivamente, ¿no? Aparece todo el movimiento de curas del tercer mundo, con mucha fuerza en ese momento, y con una prédica que tiene algo de hippie y de rockero también, ¿no? Yo diría que si hay un movimiento sociopolítico o una corriente ideológica con la cual el rock tiende a identificarse o con el que encuentra elementos en común, es quizás más esa iglesia tercermundista que los partidos políticos revolucionarios, ¿no?
Y por otro lado también, cuando hablo de clima de época, quiero decir que si bien el 73 es un año emblemático dentro de eso que llamamos los 70 fueron un periodo vasto y complejo, atravesados al medio por la dictadura militar. Entonces yo preferí hacer un trabajo más micro, ¿no? Y entonces a través de la microhistoria uno puede, en cierto modo, desconstruir ciertos lugares comunes o ciertos preconceptos que existen sobre una época determinada y al mismo tiempo tomar conciencia de lo dinámico del proceso histórico. No es lo mismo el 73 que el 75, por ejemplo, ¿no? El humor social cambia, la relación de la sociedad argentina con la violencia política no es igual en el 73 que en el 75, en el 76. Estos pequeños clivajes, estos pequeños movimientos es me parece a mí lo que nos permite abrir una ventana quizá un poco más rica para observar la complejidad de una época. Artaud está en la tapa del libro, indudablemente. Artaud es un objeto que intenté analizar y desmenuzar, pero el verdadero propósito del libro es más la época. El título es El año de Artaud. Y cómo Artaud te lleva a pensar ese año también, ¿no? En clave de la historia y la cultura. Exactamente, ¿no? sí. Cruce. Exactamente. Sí, no, que me quedé pensando en algo que también dijo Lía, de cómo fue también cambiando hasta la misma televisión, ¿no? Cómo el rock se empezó a meter en los medios y podemos empezar a hablar de la masividad de estos grandes jóvenes con sus discos, ¿no? Sí, esa masividad llega algunos años más tarde, ¿no? Más en los albores de los 80. Exactamente, sí, post Malvinas. Claro. El fenómeno masivo del rock, digamos, el rock finalmente se gradúa como música popular o masiva a partir de Malvinas, ¿no? Mientras tanto yo diría que es un movimiento, es un tema que se discute, algunos colegas dicen, bueno, que en realidad no fue exactamente, yo creo que fue un movimiento sociocultural y me parece que empezó a levantar vuelo como movimiento sociocultural en este momento, entre el 70 y el 73, finales de la dictadura de Lanusse, principios de la dictadura de esa especie de República de Weimar que fue el año 73 en la Argentina. Me parece que ahí es cuando cobra forma y el hecho de que hoy el rock o los rockeros, veteranos, jóvenes, con experiencia, nobles, sigan pensando que este disco es una especie de disco modélico, una especie de cumbre precoz, si vos querés, ¿no? De obra maestra precoz, ¿no? Indica que, bueno, que algo muy especial sucedió con la música joven en esos años, justamente. Santi. Sí, me quedé un poco enganchado con esto de Spinetta, ¿no? Como artista. Y se me vino a la cabeza el Spinetta más explícitamente político, si se quiere, con esa imagen de él como guardapolvo, tocando en la Carpa Blanca, ¿no? Allá en los 90, un momento sumamente complejo, pero también con sus otras complejidades políticas, ¿no? Ahora, digamos, hablando del disco, pero también él como personaje político. Sí, efectivamente. Es interesante lo que señalas porque generalmente se ha dicho que Spinetta no ha tenido pronunciamientos políticos contundentes, ¿no? Que ha sido apartidario, ¿no? Que no ha tenido, digamos, una identidad política del todo clara. Eso no es verdad. Es cierto que desde el 83 hasta poco antes de su muerte, yo diría hasta el 2001 en realidad, después tengo, digamos, elementos para suponer o para especular con el hecho de que él seguramente tendría una simpatía por el kirchnerismo, ¿no? Y él llegó a tocar en la Casa Rosada, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ese fue un ciclo en el que tocaron varios, pero de cualquier manera hay un video en el que se abraza con Alberto Fernández, ¿no? De un modo cálido, ¿no? Había un conocimiento previo y además lo que sí quiero decir es que las desdichadas declaraciones de Alejandro Roschisner, ¿no? Intentando separar a Spinetta del peronismo, bueno, acá está, ¿no? El año de Artaud, su familia era peronista, su padre quedó sin trabajo en 1955, trabajaba en la discográfica Odeón, era controlador de calidad, de cada 10, 20 discos sacaba uno y veía cómo estaban, ¿no es cierto? Estaba vinculada con la industria de la música, su madre era una ferviente seguidora de Eva Perón, tenían el escudito, se cantaba la marcha peronista en su casa. Luego es verdad, él se separa del peronismo, adhiere al radicalismo durante muchos años, tanto con Alfonsín como en el 89 con Angelós, pero de cualquier manera
yo diría que en general la figura de Spinetta ha estado más cerca de lo que podríamos considerar posturas progresistas. Tenía un conocimiento bastante detallado de la realidad nacional y el modo que él encontró para vincularse, para involucrarse en esa realidad nacional tenía la potencia de su obra, ¿no? Bueno, nos has dado una radiografía muy completa de Spinetta, del libro, realmente a comprarlo, a conseguirlo en las mejores librerías. Lía lo tiene acá el de la mesa. Está ahí, no me lo roben. Está Después bien. lo puedo prestar, pero está bueno también apoyar la cultura del libro en un momento en donde los libros también forman parte de la crisis de la cultura. Préstalo más adelante, deja pasar unos meses. Sí, por eso. Sergio, un honor tenerte contrario, acá. muchas gracias. Muchos muchachos. éxitos con el libro, con las Gracias. futuras presentaciones y Muchas los gracias. próximos libros, por supuesto. A ver, ¿qué tema, qué Ojalá. músico se viene? Estoy trabajando con El Gato Barbieri, la biografía del Gato Barbieri. Impresionante. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. En el próximo bloque se viene Elías el Principito y por supuesto Grace con sus recomendados. Así que no te vayas, que hay mucha cultura como siempre en TVU. Con esta base me ayudan a cantar, en casa me ayudan a cantar, como dice que es lindo tener muchos amigos, qué lindo, eso, qué bonito. Tener muchos amigos, qué bueno, qué divertido poder compartir tu amistad. Qué lindo, qué bonito, bonito tener muchos amigos para reír y cantar, compartir y soñar. Qué hermosa que es nuestra amistad, para reír y cantar, compartir y soñar. Qué hermosa que es nuestra amistad. De lunes a viernes a las 19 horas nos estamos viendo el noticiero de TV Universidad. Te vas a enterar todo lo que está pasando en la región. El equipo de periodistas de TVU te espera para mantenerte informado acerca de lo que pasa en nuestra ciudad, la provincia y el país. Nos estamos viendo el noticiero más intenso de la región. Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. Objetivo Universidad, miércoles a las 16 horas por TV Universidad. Todo el análisis político de la región en un solo lugar. Dos mitades, con Matías Sáez y Claudio Alonso. Cómo se achican algunos ministerios, cómo se han despedido una gran cantidad de trabajadores en el Estado desde un montón de otros lugares. Todo ese entramado extraño se tiene que ver reflejado en los votos el año que viene. Dos mitades, todos los miércoles a las 17:30 por TV Universidad. Por eso somos Springfield, Contame. Contame abre la puerta a la intimidad de personalidades indispensables para nuestra región. Contame. Verónica Urriolabeitia te propone conocer los recorridos que hicieron los dirigentes, deportistas y referentes para llegar a lo que son hoy. Contame. Los miércoles a las 16:30 horas, en vivo, por TV Universidad. Seguimos en el mejor plan, seguimos hablando de música. Ahora le damos la bienvenida a Elías Montenegro, más conocido como Elías el Principito. Un gusto, Elías, tenerte acá. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Bueno, contanos un poco sobre tu recorrido en la música, ¿no? Nos contabas que estás preparando tu disco,
Pero pasaste previamente por varios géneros musicales, ¿no? Sí. Contanos un poco cómo arrancaste en el mundo de la música. Y de muy chico arranqué, digamos, en el melódico. Cantaba canciones de Cristian Castro, de Luis Miguel. Después ya, bueno, de más adolescente pasé por el rock. Formé una banda de hard rock con las influencias muy de Bon Jovi, el grupo Europe, esas bandas de los 80. Sí. Y bueno, estuvimos como 10 años tocando con esa banda. No, o sea, porque, viste, el rock tiene sus cosas. O sea, es lindo, pero bueno, a la vez tiene su desventaja. Por ahí uno si apunta a vivir de la música, no es tan fácil. Entonces, bueno. Y ahora estamos escuchando que tu género donde más estás abocado es la cumbia, ¿no? Sí, norteña. La cumbia norteña. ¿Y qué es la cumbia norteña para aquellos que no saben? Y es un estilo del norte. O sea, es la influencia, para que la gente entienda más claro, es como... ¿Más con instrumentos distintos? Sí, tiene mucha guitarra. Es como el estilo de Agostini, todas eso. ¿Y cómo fue ese cambio del hard rock? Como que uno no se imagina del todo esa mutación, ¿no? El cambio de vereda así de una. Claro, así como, bueno, me saco el rock. Incluso yo actualmente hago cumbia, porque yo soy muy amante del rock y lo llevo en la sangre. Pero, qué sé yo, siempre... Fue más una decisión vinculada con, bueno, lo que convenía en ese momento para dedicarte, claro, profesionalmente. Laboral, decir, bueno, quiero vivir de esto, entonces tuve que cambiar de estilo. Y al ser, bueno, compositor, siempre lo que más me costó fue, estuve como un año, digamos, tratando de nutrirme en el estilo de la cumbia, porque no estaba acostumbrado a componer, porque es otro tipo de métrica, o sea, lo que es musical, otro tipo de fraseos, nada que ver con el rock a la cumbia. Pero bueno, estuve nutriéndome de bandas. Yo por lo general siempre fui fanático de lo que es la música retro. Por ejemplo, como me gustaba el rock de los 80, también la cumbia vieja, para mí es la mejor. Claro. Los 90, la época de Comanche, todas esas bandas. Me encantaba como que... ¿Bailabas? Con todo. Con Maragata, clásicos. Sí, con estribillos muy pegadizos, pero con letras también muy profundas, ¿no? Muy contestatarias. Sí, también muy de la lógica de la orquesta, ¿no? Como la orquesta anteriormente de los bailes, no tanto por ahí de un cantante y una pista, sino de una orquesta con varios músicos, varios instrumentos, ¿no? Claro, exactamente, sí. Y en ese aprendizaje y en esa que te nutriste, ¿cuáles fueron las bandas, además de las que mencionabas de los 80, actuales, si es que hay, que puedan ser como algunos posibles referentes? ¿De este disco? Sí. Hay un poco de todo. Tenés cosas de Grupo Sombras, tenés cosas de Grupo Red, que no en sí, para que la gente entienda un poco, son distintas ramas de cumbia. Tenés cumbia norteña, tenés cumbia santafesina, diferentes cumbias. Entonces por ahí Grupo Red era otro tipo de cumbia, lo que es Sombras, porque son diferentes ramas. Pero yo agarré influencia de todo un poco, dije voy a hacer algo retro, tirado a la actualidad, quiero lanzar algo ahora con estribillos, digamos, pegadizos. Pero voy a mezclar un poco de todo, porque en lo general la cumbia norteña no tiene... por ejemplo, algunos instrumentos que yo le metí en el disco, porque justamente, por lo que me preguntabas vos, y el octapad, los tones electrónicos, como tenía Grupo Red en su momento, o Grupo Ráfaga, que también no es cumbia norteña, pero es, digamos, una cumbia romántica. Elías, también. Y el rock platense podemos decir que tiene un sonido característico, ¿no? Un lo-fi. ¿Hay algún sonido característico o se puede hablar de una cumbia platense? No sé, sinceramente, yo creo que cada banda tiene su impronta. Su esencia también. Creo que esto es algo muy original. Y eso es, digamos, lo que por lo menos a nosotros como banda nos caracteriza. Decías que estabas trabajando en el disco, ¿sabes? ¿Para cuándo lo vas a tener listo? ¿Está pensado? Ya está cocinado, me parece. El disco ya salió, digamos, ya está en Spotify y está en YouTube. Pero lo que yo te decía hoy que está, digamos, surgiendo en el sentido de que estamos por salir a presentarlo en vivo con la banda, todavía no hay show. Pero ya tenés el disco. Ya está en Spotify, en YouTube, ya está todo. Ok, bárbaro. 10 canciones. Bueno, y en esas 10 canciones, ¿de qué hablan, Elías? ¿Qué es lo que te gusta narrar, contar, expresar a través de las canciones?
Y yo por lo general tengo una tendencia a ser un poquito medio depre. Y hablo mucho de amor. Hay una de las canciones igual que obviamente también es de amor, pero es más referido a la parte familiar, que se lo dice a mi mamá, el tema. Sí. Pero en sí, digamos, habla del amor de diferentes puntos de lo que es el amor. Amores. Desde el lado del amor, el desamor, la ilusión, la desesperanza, toda esa parte de... ¿Y todas las canciones son escritas por vos? ¿Algún compañero más de la banda también hace composición? No, sí, está todo basado en experiencias propias y escribí todas las letras yo. Bien. Bueno, estamos hablando de que ya hay canciones que lo pueden escuchar en las distintas plataformas que Elías lo comentó. ¿Todavía no hay una fecha fija de algún evento en vivo donde te podamos ver? Aún no, aún estamos en proceso de ensayo. No dijimos cómo se llamaba el disco. Dame una ilusión. Ah, bien, bien, buenísimo. Dame una ilusión, que igual se está viendo en la pantalla ahí con la foto lo de veíamos ahí, Elías. pero no lo habíamos mencionado. Sí, y que también en YouTube se puede ver algunos de los videos. Elías, contame un poco cómo fue esa experiencia también, que arriba del escenario recién comentaste un tema que le compusiste a tu mamá. Ese tema también se vio en televisión, en un gran evento televisivo donde participaste y te fue bastante bien, ¿o no? Sí, Enseñando por Cantar. Fue en el 2012. Pero en ese tiempo hacía justamente rock. Claro. Y incluso en vivo hice una canción de Bon Jovi. Después, bueno, me dieron un margen de espacio de decir, bueno, a ver, tirate una canción de tu banda. O sea, a ver qué es lo que haces vos. Claro. Y en el momento no es que lo preparé. Me salió como que algo me dijo, hacé esa canción. Y me salió porque con los nervios que tenía, no podía ni imaginarte un semejante escenario, sabiendo que te están mirando toda Latinoamérica, y yo digo, ¿qué hago? O sea... Y me salió eso, digo, la canción que más me salió de adentro, digo, la canción de mi mamá. Y lo tiré, lo escribí yo, pero he hecho en la versión que lo tenía antes. Después cuando decido hacer cumbia, digo, este tema lo tengo que hacer con el valor sentimental. Lo pasaste, el tema también mutó con vos, digamos. Lo pasé y quedó mucho mejor de lo que está ahora a lo que estaba. O sea, quedó con mucho más sentimiento, con otro tipo de... Bueno, me encanta. ¿Qué temas vamos a estar escuchando en el último bloque? Y para bailar un ratito vamos a hacer No hay más que hablar. ¿Tenemos que bailar en vivo? Y si ustedes se prenden. Por supuesto. Está bien, muy bien. Celi, ya te va diciendo que soy medio duro para bailar. Sí, pero dijiste que habías bailado toda la cumbia retro que Elías de noche, en vivo, en televisión. Bien. ¿Y quiénes comparten con vos la banda? ¿Quiénes son el resto de los integrantes? Tenemos Pablo en la batería, ya que estoy lo presento a todos. Sí, lo presento y los vamos a conocer en el último bloque. Sí, Santi en el güiro, está Lucas en las tumbadoras, Elías, igual tiene mi tocayo, en el bajo, y Guille en la guitarra. Y Ariel en el teclado. Buenísimo. Pasa que son tantos que a veces, viste, Bueno, Elías, no me un quiero honor, un placer de tenerte acá, Muchas conocerte. gracias. En el último bloque vamos a estar escuchando 2 temas de Elías El Principito, pero ahora le pasamos la posta a Grace y a sus recomendados. Así es, Fede. Quería comentar algo, porque uno de los imperdibles de hoy era para este viernes 28, pero para los que no saben, les comento que el 7 de junio se suspendió el Culturazo, se iba a realizar este viernes y al aire nos enteramos que se vuelve a pasar, así que estaremos pasando la información ni bien la tengamos confirmada. Para este sábado, después de presentarse en los 3 shows de No Te Va a Gustar, viene a cantar a La Plata Franny Gras en Set La Vi con toda su discografía. Y para el domingo, pero si no querés esperar hasta el domingo, desde hoy podés participar de la 6ª edición del Festival de Cine sobre Diversidad Sexual y Género que se lleva a cabo en el Cine Municipal Selex. Esto es todo por hoy, pero no te vayas porque en el próximo bloque nos vamos bailando con El Principito. Carta abierta a la Santa Maldad. Lo que ustedes llaman aciertos son errores. Aciertos son errores. Lo que reconocen como errores un crimen y lo que omiten son cantidades. La persecución a la intelectual por el recuerdo el cuerpo mental causado estarán desaparecidas con la certeza y la pérdida de una hija que murió
siguió combatiéndolos de ser perseguido, lo fiel, de ser perseguido que asumí, lo fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. En Profundidad, miércoles a las 21:30 por TV Universidad. TV Universidad volvió al Palo. Al Palo. Un punto de vista sobre la movida cultural. Estamos en un nuevo programa de Al Palo, a punto de entrar en el corazón del carnaval. Festivales, eventos deportivos, ferias gastronómicas, recitales. Todo lo que reúne a la gente en algún punto de la región. Porque en Al Palo te mostramos los eventos de La Plata, Berisso y Ensenada con la distancia justa. Porque todo el tiempo pasan cosas. Y nosotros te las mostramos al palo. Al Palo, todos los jueves, 21:30, por TV Universidad. Nos estamos viendo lunes a viernes a las 19 horas por TV Universidad. Contame. Contame abre la puerta a la intimidad de personalidades indispensables para nuestra región. Contame. Verónica Urriolabeitia te propone conocer los recorridos que hicieron los dirigentes, deportistas y referentes para llegar a lo que son hoy. Contame, los miércoles a las 16:30 horas, en vivo, por TV Universidad. Revolución es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Último bloque del Mejor Plan, mientras Elías y su banda se preparan para llenar de música este programa. Realmente un programa con mucha música, ¿no? Con distintas disciplinas, con distintos géneros, sobre todo hablando del rock, hablando de la cumbia norteña. Sí, de la historia también, ¿no? Un placer haber tenido a Sergio Pujol con su nuevo libro, ¿no? Como nos quedamos todos como maravillados escuchando como si nos estuviese dando una clase. Que muchos de nosotros le hemos tenido el honor de ser alumnos de él en la Facultad de Periodismo y tenerlo acá como invitado, ¿no? Hablando de la música, que es una de sus ramas de la historia que más se especializó. No lo quise poner al aire, pero me acuerdo en una clase nos prometió un trozo del muro de Berlín que nunca llegó, así que Sergio, si ve el programa después, estamos esperando. Pensaba también que iba a estar junto con tu trozo del tablón del bosque, ¿no? Está ahí junto a uno del otro, dos momentos históricos. Pensaba cómo me hubiera gustado escuchar a Spinetta haciendo una cumbia, ¿no? ¿Qué hubiera hecho Spinetta con una cumbia? Sí, yo pensaba en esto que él hablaba, que concluía un poco todo su relato histórico, que hubiese cantado hoy, ¿no? Spinetta en este contexto en el que, bueno, está tan difícil para el arte, la cultura, la sociedad. Es verdad. La economía, ¿no? ¿Qué diría en sus letras? Es verdad, y escuchando a Elías me recordaba a los amigos de Cultura Cumbia, ¿no? Que vienen desarrollando a lo largo de muchísimos años en la ciudad de La Plata eventos y recitales justamente para difundir lo que es la cumbia local, lo que es la cumbia regional. Vos, Santi, has estado mucho
conociendo el trabajo de ellos, me parece que es un trabajo que cada año sigue creciendo. Sí, en lo que es tan importante la difusión. Por eso un poco por ahí mencionaba hoy lo de Sergio rescatando a Spinetta, que Spinetta es eterno, pero también está bueno, ¿no? Traerlo todo el tiempo a través de libros, de la música. Y los chicos de Cultura Cumbia, desde lo que hacen, que tiene un programa de radio en Radio Universidad, que está los sábados a la tarde, los domingos a la tarde, así que para el que quiera escucharlo. Es que Sergio también tiene un programa. También tiene un programa en Radio en este día de, bueno, también muchos artistas que a veces se nos escapan de tantos que hay tan talentosos. Está bueno estos especialistas que nos traen a lo mejor. Bueno, Celi, si te parece, nosotros ya nos empezamos a despedir, dejamos todo en manos de Elías. No sé si algo más querés anunciar. No, las redes por ahí que se pueden meter. Las redes, es verdad. Síganos en @elmejorplantvu y también que nos pueden escribir ahí si quieren venir a mostrar su arte, no solo la música, sino el teatro, la danza, la pintura, la ilustración. Formar parte del programa. Toda la variedad de artes que tenemos en nuestra ciudad y ser parte del final de nuestro programa mostrándonos acá lo que hacen. Por supuesto. Bueno, hasta la semana que viene y nosotros nos dejamos todo en manos de Elías el Principito y nos volvemos a ver el martes que viene acá en TVU. Qué difícil es lograr entender que este amor solo fue una farsa. Difícil es lograr entender que este amor solo fue una farsa, algo de obsesión y otro poco de rencor fueron desgastando lo que en mi corazón aún quedaba. Y yo te amaba, no te guardo rencor, solo cuesta perdonarme yo. Y aunque el tiempo me lleve a ti, yo me escaparé. No hay más que hablar, adiós, adiós. Tanto tiempo perdí intentando reparar nuestra relación y de nada sirvió. Y aunque no te olvidaré, nena, solo serás un recuerdo triste, oscuro y cruel del pasado y que jamás tuvo que ser. Un poco de egoísmo y un poco de dolor fueron desgastando lo que en mi corazón aún quedaba. Y la esperanza, porque le rogué al amor, que el golpeado dijo no, no. Y aunque el tiempo me lleve a ti, yo me escaparé. No hay más que hablar, adiós, adiós. Tanto tiempo perdí intentando reparar nuestra relación y de nada sirvió, no. Y aunque no te olvidaré, tú tan solo serás un recuerdo triste, oscuro y cruel del pasado y que jamás tuvo que ser. ¿Cómo pude yo entregar mi corazón? No,
Así. Estoy enloqueciendo. No, no puedo más. Por esos labios yo juro que me muero. Con mi sensualidad, con este ritmo tú me vas provocando. Ya no me hagas esperar, tú y yo sabemos dónde terminaremos. Quiero acariciar tu carita, robarte un beso, llenarte de amor. Y una vez que prende el fuego de tu piel, entregarte todo mi corazón. Tu calor o tan solo dame una ilusión. Dime, dime si podrás escapar cuando pruebes toda mi pasión. Dime, dime, dime si me das tu calor o tan solo dame una ilusión. Dime, dime si podrás escapar cuando pruebes toda mi pasión. ¡Sí! Mi amor, no seas tan cruel. Con sensualidad, con este ritmo tú me vas provocando. Ya no me hagas esperar, tú y yo sabemos dónde terminaremos. Quiero acariciar tu carita, robarte un beso, llenarte de amor. Y una vez que prende el fuego de tu piel, entregarte todo mi corazón. Dime si me das tu calor o tan solo dame una ilusión. Dime, dime si podrás escapar cuando pruebes toda mi pasión. Dime, dime, dime si me das tu calor o tan solo dame una ilusión. Dime, dime si podrás escapar cuando pruebes toda mi pasión. Cuando pruebes todo mi calor, cuando pruebes toda mi pasión.